buenos días a todos. Gracias por acompañarnos un día más en una sesión de Hablemos del Producto, en donde el día de hoy el ingeniero Ricardo nos va a presentar instalación de sanitario más limpia y segura con productos Coflex. Les recuerdo las reglas básicas de la sesión, dejar todas sus dudas respecto al tema del día de hoy en el botón de preguntas y respuestas en la parte de abajo, ahí lo pueden encontrar. Ahí las pueden dejar, perdón. Y este video, este webinar lo pueden encontrar después, donde están todos los videos anteriores cargados, en el canal de YouTube Coflex, en la lista de reproducción, Hablemos del Producto. Damos la bienvenida al ingeniero Ricardo. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un webinar más. En esta ocasión vamos a hablar, como bien lo acaba de decir Sandy, de las instalaciones de sanitario realizadas con las soluciones profesionales que ofrecemos en Coflex. La primera es el cuello flexible y vamos a hablar también en la segunda parte del webinar vamos a hacer una pequeña recapitulación de todos los cambios y cómo ha evolucionado los últimos par de años la brida flexible, los cambios que ha habido para que lo tengan bastante presente. Entonces, bueno, para comenzar, recientemente ustedes han estado recibiendo un cambio de imagen de esta familia de productos. La brida comenzó a llegar a sus clientes alrededor de enero, la segunda semana de enero, ya con una nueva imagen, con el empaque en esta presentación, un empaque con colores distintos, colores rojo y azul. Y en estas semana pasada o hace 2 semanas comienza la fabricación igual de la nueva imagen del cuello flexible. Entonces, la primera, digamos, noticia o comunicación que quiero hacer es el cambio de imagen de toda la familia. La brida ya comenzó hace 1 mes y medio aproximadamente, o 2 meses, y hace un par de semanas el cuello flexible ya también cambió su imagen. Pero entrando un poquito a los detalles del producto, el cuello flexible ha tenido una modificación, en este caso el cuello flexible de 4 pulgadas, ha tenido una modificación bastante importante, que es en la que vamos a centrar esta primera parte del webinar. Antes de avanzar en este punto, nada más para recordar el tema de la etiqueta. En la anterior etiqueta ya habíamos añadido estos 2 orificios, estas 2 perforaciones, que nos iban a servir como una guía de instalación. Estos 2 orificios tienen una distancia entre ellas de 6 pulgadas, que nos permiten, digamos, en una especie de plantilla, nos permiten marcar los puntos de perforación para fijar nuestro sanitario. Entonces, en esta etiqueta se mantienen estos puntos. Voy a utilizar esta cámara de detalle porque más al rato vamos a utilizar otra en otra ubicación. Entonces, estos puntitos que están aquí, ahí se alcanzan a ver las perforaciones, tienen una distancia de 6 pulgadas. Esas 6 pulgadas es el estándar que tienen los orificios de fijación del sanitario al suelo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la instalación y tenemos una, digamos, alineación correcta de nuestra tubería, estos orificios nos van a servir para marcar el punto donde debemos hacer nuestras perforaciones y así ahorrar un paso y no tener que estar montando y desmontando nuestro sanitario para hacer ese especie de marcaje o ese paso de marcaje. También se mantiene el mismo diseño de etiqueta en cuanto a que en la parte alta no está pegada, tiene como una bolsita, como un huequito aquí, donde pueden encontrar ustedes la cuña niveladora. Entonces, desde hace un año, aproximadamente 1 año y medio, se incluye dentro del cuello flexible, en esta parte de la etiqueta que les menciono, una cuña niveladora que nos va a ayudar para corregir alguna diferencia de alturas que se ocasione o que se presente en el suelo de la instalación. Entonces es bien importante que sepan que todo eso se mantiene, tanto los orificios para la facilidad de la instalación y la perforación de los orificios en el suelo y la cuña niveladora. ¿Ok? Y bueno, y ahora les voy a platicar el cambio principal, el cambio más importante que tuvimos en la nueva versión del cuello flexible. El día de ayer o el día miércoles, en estos 2 días tuvieron que haber recibido ya también un comunicado en el cual les hacemos de su conocimiento de estas modificaciones. Entonces, bueno, les voy a mostrar en esta misma cámara la parte alta del cuello flexible. El principal cambio es en esta parte alta, que vamos a denominarle domo, la parte superior, y van a alcanzar a ver en esta parte unas pequeñas costillas que aparecen ahí.
Ahí se alcanzan a ver. ¿Ok? Bueno, estas costillas nos daban anteriormente o estaban diseñadas para brindar cierto soporte a la parte del domo y asegurar que absorbiera correctamente ciertas, digamos, diferencias de altura y que no quedara abajo, ¿no? Entonces, que siempre hubiera un pleno contacto contra el cuerno del sanitario y poder lograr un sello adecuado. Sin embargo, con otros movimientos y en esta última modificación, con otra rediseño en la parte alta del domo, estas costillas fueron eliminadas. Esta es la nueva versión, ya no tiene costillas. Y ahorita lo van a ver un poco más a detalle, pero también la parte interna del domo, que es esta de aquí, el sándwichito, cambia un poquito su geometría. Anteriormente era completamente, era como redonda, una parte así, y ahorita es como una especie de, tiene una especie de inclinación que le ayuda en conjunto con otras ciertas modificaciones a asentar correctamente el sanitario, absorber completamente las diferencias de altura entre los cuernos del sanitario, que esto lo vamos a ver más a detalle para ejemplificar lo que estoy hablando. Y esto en la instalación final nos va a evitar que exista el famoso bamboleo o rocking. Muchos de ustedes están familiarizados ya con ese término en los sanitarios, que es cuando nosotros sentamos la taza en nuestra tubería y sobre nuestro cuello, a veces podía quedar un poco de bamboleo, un poco de oscilación en el sanitario. Y eso a la larga puede generar que los mismos tornillos de fijación se empiecen a aflojar y entonces empieza a haber una instalación no tan firme del sanitario. Puede ocasionar ciertos problemas, puede ocasionar también ciertas fallas en la cuestión hidráulica. Entonces, bueno, les quiero mostrar en una instalación, simulando una instalación real, cómo es la afectación de este cambio. Por eso vamos a cambiar a la cámara de detalle para mostrarles ahora en una pequeña simulación. Aquí tenemos una base con un orificio con una tubería de PVC de 4 pulgadas. No alcanzan a ver en la cámara. Pero bueno, voy a instalar primero el cuello flexible en la revisión anterior o en la versión anterior, que es la que cuenta con las costillas. ¿Se alcanza a ver? ¿Okay? Entonces, recuerden que la manera correcta de instalar es pellizcando un poquito la manga. Voy a pegar la cámara. Listo. Entonces quiero que alcancen a ver, lo voy a acomodar de tal manera que alcancen a ver esa costilla para que vean la diferencia en las dos instalaciones. Entonces, bueno. Aquí está la costillita, se alcanza a ver un poquito por ahí. Y esto es un acrílico que simula las perforaciones para fijar mi sanitario, simula la parte baja con este cuernito, el cuerno de descarga del sanitario. Entonces, anteriormente, cuando nosotros colocábamos el sanitario, al momento de comprimirlo, esto se comprimía de esta manera, ¿sí? Si se fijan, yo lo puedo sentir en mi mano, es un poco difícil de transmitirles eso, pero la absorción de la altura pues, no es tanta. Y el último genera cierta variación. Incluso ustedes pueden ver cómo no alcanza a topar aquí abajo en el piso. Y eso podría generar, bajo ciertas condiciones de instalación y bajo ciertas marcas de sanitario o deficiencias en la fabricación de sanitario, cierta variación de altura, oscilaciones, rocking y demás. Y a la larga, pues bueno, sí va a ir aflojando esta instalación. ¿Ok? Entonces, la absorción de la altura sí es buena, o sí era buena, pero tenía cierta oportunidad. En cambio, voy a instalar ahora la nueva versión, que es la que ya no tiene costillas. Ponemos acá el RAS. Y ahora la diferencia, a diferencia con la versión anterior, la absorción de la altura es mucho mejor y más pareja. Ya no hay tanto aire aquí abajo. Y fíjense, creo que se va a alcanzar a ver bien en esta parte de aquí, cómo absorbe correctamente, digamos, el sándwich del domo, hace correctamente su función, que es absorber la altura, y se
modifica o al momento de absorber esa presión, se comprime de manera pareja, de manera uniforme, por llamarlo de alguna manera, y hace que nos brinde una mejor instalación, una instalación más segura, una instalación obviamente con siempre la hermeticidad que decimos cuenta nuestros productos, y una instalación a la postre más firme. Entonces, ese es el principal cambio, el cambio en el domo, y nos va a permitir hacer estas instalaciones mucho más sencillas. Y lo que les decía del domo, la geometría, que cambia un poquito aquí, nos permite hacer esa instalación mucho más firme, mucho más segura, sin movimientos, sin oscilaciones, sin rocking. Entonces es mucho más profesional, siempre va a quedar bien a la primera. Y bueno, en general es mucho más segura. Esta es la última modificación que acaba de salir y es bien importante que ustedes conozcan estas diferentes aplicaciones para que la puedan transmitir con los compañeros plomeros o con los vendedores, demostrador y demás participantes, ¿no? Entonces, la principal modificación es en la parte superior del domo, la hace un poquito más flexible, el hecho de absorber las alturas. ¿Y por qué hago mucho hincapié? A lo mejor el hecho de absorber alturas les hace un poco de ruido. El absorber alturas es que no todos los sanitarios, voy a tomar esta pieza de aquí, esta es una parte baja de una taza del sanitario. Cuando digo absorber alturas es que no todos los sanitarios tienen esta misma geometría. Entonces hay unos que vienen más abajo, otros que vienen más arriba, hay otros que necesitan comprimir más, otros que necesitarían comprimir menos. Entonces el hecho de que esté en este diseño, este nuevo domo, nos ayuda a que los que vengan incluso más cortitos de esta parte, pues bueno, poderle ofrecer un sello adecuado, y aquellos que vengan a lo mejor más larguitos, también poderle ofrecer ese sello hermético hacia la parte baja del sanitario. Entonces, cuando hablo de absorber alturas o diferentes alturas, a esto es lo que me refiero. El cuello del sanitario de abajo, el cuerno, perdón, debajo del sanitario no siempre es igual. Hay unos que tienen más altitos, más salidos, que tienen menos salidos, entonces eso es lo que tiene que absorber nuestro nuevo cuello flexible. Ya depende de la marca y modelo. Ahorita ya hay más variedad en el mercado de sanitarios, entonces se adapta perfectamente. Correcto. Ya muchas, bueno, sí, como bien dices, Sandy, hay muchas marcas, hay muchos modelos y cada fabricante tiene su propio, en esta parte en particular, pues tiene distintas variaciones. Aparte también, el mismo material con el que están fabricados tiene distintas contracciones cuando enfría y demás, cuando se empieza a curar, también puede llegar a ser un factor muy importante en el que hay una variación de altura. No siempre van a ser lo mismo. Incluso entre mismas marcas y mismo modelo, puede llegar a haber una variación. A lo mejor mínima, pero que puede ser relevante a la hora de instalarlo y que puede hacer juego en el sanitario. Y lo puedes corregir con el claro. cuello. Sí, claro, sin ningún problema. Esa variación a lo mejor de medio centímetro, si tú quieres, que no representaría mucho, pero en el momento de hacer un sello efectivo, eso te lo puede absorber correctamente. Entonces, sobre todo anteriormente o con la versión anterior del cuello flexible, el problema era con los sanitarios, que podía llegar a tener ese cuello más largo. Al tener el cuello, la parte baja, esta parte más larga, la interferencia es mayor, entonces siempre te quedaba aquí, bajaba mucho y te quedaba bailando el resto del sanitario porque no alcanzaba a bajar mucho esa parte. Como flotando, por decir. Correcto, pues se apoyaba primero en el cuerno y todo lo demás quedaba bailando. Y con la nueva versión, o la mejora es que cuando esos cuernos vienen más bajos o más largos, esto se dobla sin problema y logra absorber esa altura y que todo el sanitario baje parejo hasta el Como suelo. si sentara el sanitario en el cuello. Correctamente, sí. Entonces, realmente el mayor problema era con esos casos, cuando teníamos sanitarios con un cuerno bastante más largo, pero ahora no hay, bueno, minimizar ese problema al mínimo o prácticamente desaparecerlo con la nueva modificación. Sí, porque incluso de repente nos tocaba algún usuario que tenían que hacer alguna adaptación, o como le llamamos coloquialmente, una mexicanada, para que ese sanitario que quedaba en alto, pues no se estuviera moviendo. Sí, digo, lamentablemente hay
algunas prácticas que no son tan recomendables, como por ejemplo levantar o poner yeso alrededor es una práctica que no es nada recomendable porque puedes llegar a dañar el cerámico. Entonces, bueno, tratamos de evitar esas prácticas y lo que ahora logramos con esto es sentar correctamente, eliminar esa vibración. Y no es que no se pudiera instalar, al final de cuentas podías llegarlo a instalar, pero vamos a suponer que pusieran yeso o pusieran cualquier otro material. Si ese material se empezaba a desgastar o se empezaba a quebrar alrededor del sanitario y era lo que te daba el balance en el sanitario, a la larga se va a ir moviendo otra vez el sanitario, se va a ir aflojando la instalación y eso pues no es muy cómodo, o sea, para tener una casa cada vez que vas a utilizar el sanitario, que sientas que estás para un lado o para el otro, hay que repararlo, exactamente. Entonces, bueno, esos incómodos movimientos ya no van a ocurrir con la nueva versión del cuello flexible. Ese es el mensaje más importante para ustedes, fuerza de ventas, para ustedes distribuidores, que el rocking, la oscilación, el bamboleo, como le conozcamos en nuestra región, ya no va a ser un problema con el nuevo cuello flexible. ¿Okay? Y bueno, ahora les quiero también, vamos a hacer un repaso de por qué el cuello flexible. Muchos de ustedes ya conocen las condiciones bajo la cual la brida es utilizable. La brida flexible se utiliza principalmente para cubrir o, digamos, corregir ciertos desfasamientos en nuestra tubería. Pero también lo han instalado o se instala mucho y es frecuente cuando no existen estos desfasamientos, estas diferencias de distancias entre la pared y la tubería. Y también se puede llegar a instalar y por usanza del plomero es bastante válido hacerlo. Bueno, el cuello flexible es una sustitución o es una evolución directa del cuello de cera, ¿sí? Es el producto mejorado del cuello de cera. ¿Qué particularidad tienen? Estos no se utilizan, o se utilizan más bien dicho, cuando no existe desfasamiento, cuando tenemos una correcta distancia desde nuestra pared hasta nuestra tubería de 12 pulgadas o 30.5 centímetros. ¿Ok? ¿Y por qué? Hay una leyenda que siempre mencionamos en todo el mensaje o en etiquetas promocionales y demás del cuello flexible, que es siempre queda bien instalado. Y a lo mejor no lo hemos extendido o necesita muchas más palabras para terminar de redondear este concepto de siempre queda bien instalado, pero es bien importante mencionarlo que siempre queda bien instalado y siempre queda bien instalado a la primera, ¿sí? Porque a diferencia del cuello de cera, no tienes que estar atinándole al orificio de descarga. Entonces voy a hacer una pequeña comparación de lo que es una instalación con el cuello de cera y una instalación con el cuello flexible. Me voy a permitir ponerme unos guantes nada más para no mancharme tanto del cuello de cera. Algunas complicaciones con el cuello de cera y ustedes seguramente les ha tocado vivirlas como, no sé, algunos distribuidores que a lo mejor estén en Tijuana, Mexicali, que son zonas de clima bastante bochornoso, caliente, temperaturas muy altas, que de repente el cuello de cera está muy aguado y para la instalación pues tampoco es muy recomendable que esté tan aguado. Y luego también a los que estén en el centro de México o mismo Chihuahua en temporada de invierno, está muy duro el cuello de cera y tampoco es tan recomendable que esté tan duro el cuello de cera. Entonces algunos plomeros por ahí de repente son, bueno, si está muy caliente el clima, meto tantito el cuello de cera al refri y unos 10 minutos y listo. Y luego, si está muy frío el clima, meto el cuello de cera al microondas 5 segundos y ya con eso logro. Entonces, ese es uno de los principales problemas con el cuello de cera. De inicio, ¿verdad? De entrada ya tenemos, dependemos de ciertas condiciones de instalación. Ok. Entonces, esto lo voy a hacer aquí, pero quiero que trasladen esta operación a una instalación real. Yo estoy moviendo una pieza que pesa 5 kilos, 4 kilos. Esta pieza en realidad pesa 20, 25 kilos, dependiendo del diseño. Entonces, no lo podría mover así tan fácil con 2 manos. Esta operación es la misma que hace un plomero, pero con todo su cuerpo y con todo el esfuerzo de cargar 25 kilos, ponerlos en una posición acostada y luego empezar a trabajar. Y luego empezarlo a mover en la tubería. Voy a poner tanto esto. ¿Sí?
Entonces, bueno, imaginemos que estamos haciendo una instalación con el cuello de cera y bueno, llegamos con nuestro cuello de cera, ya está un poquito maleable, digamos que ya lo puse un ratito ahí al sol. Normalmente lo que hacemos con el cuello de cera o con una instalación de cuello de cera es ponerla alrededor de nuestro cuerno de descarga, lo más, digamos, centrado posible. Y luego hay que mover esto hacia la tubería de descarga. Entonces voy a pasar otra vez a la cámara de detalle para mostrarles cómo sería el poner nuestro sanitario sobre la tubería. Listo. Entonces ahora movimos nuestro sanitario hacia la tubería de descarga. Y recuerden, esta pieza está bastante corta y yo puedo fácilmente ver aquí cómo va bajando mi sanitario. Pero normalmente el sanitario está más grande, está más pesado y no lo estás viendo. Lo estás cargando con tus dos manos desde arriba. Y en esta operación, el plomero o el instalador está a ciegas. No está viendo dónde está cayendo mi cuello de cera. Entonces, ¿qué pasa con la instalación del cuello de cera? Vamos a suponer que yo no le atino. En esto intencionalmente no le estoy atinando. Y aquí se alcanza a ver muy poquito, pero se nota donde queda marcado mi cuello de cera. Ese es donde se marcó la tubería. Se alcanza a ver muy poco por el reflejo de la luz, pero se alcanza a ver que queda marcado de este lado y aquí mi tubería. Lo voy a volver a hacer para ver si puedo mostrarles este efecto un poquito con más claridad. Incluso en el piso se marca, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando nosotros... Bueno, acá se quedó el cuello de cera. Cuando a nosotros nos llega a pasar esto, lo voy a levantar poquito para que alcancen a ver cómo es morder. Que no se alcanza a ver muy bien. ¿Me ayuda? A ver, vamos a hacerlo aquí. Yo te ayudo. En este caso, mi tubería está todavía de este lado y mi cuello de cera termina mordiendo termina mordiendo la tubería y no está centrado. Cuando esto sucede, bueno, más bien, esto es muy normal que suceda porque no estoy viendo yo como instalador, no estoy viendo cómo está cayendo y termina mordiéndose mi cuello de cera, entonces ya no queda bien centrado y tengo que volver a ponerlo acá, que sea maleable, creo que ya está un poco durito, por eso no se está marcando tanto. Incluso a lo mejor conseguir otro, porque ese puede ya no servir, no sé. Lo que suelen hacer es volverlo medio, cuando se marca, termina, no sé, termina mordido el cuello de cera, y lo que terminan haciendo es volverlo a amasar, acomodarlo otra vez, y luego volverlo a pegar, y volverlo a bajar. Y otra vez, si lo bajamos mal, exacto, a tratar de atinarle. Si lo bajamos mal, esto empieza a marcarse, y otra vez hay que corregir hasta que centremos correctamente en nuestra descarga. Se está cargando varias veces 20, 25 kilos hasta que, por suerte, exacto. Si es una persona con mucha experiencia, tal vez en 2 lo va a lograr. Si es una persona con menos experiencia o si un usuario quiere instalar su sanitario, probablemente le va a tomar más tiempo y un poquito más de esfuerzo. Definitivamente. Entonces, esta diferencia es bien importante, que nosotros no estamos viendo, cuando instalamos con cuello de cera, no estamos viendo esta parte de la instalación. En cambio, cuando instalamos con un cuello flexible, voy a quitar esta parte de acá. Cuando instalamos con un cuello flexible, el cuello flexible ya no tiene que ir aquí, ¿sí? Ya no voy a ensamblar o pegar mi cuello flexible sanitario y luego bajarlo a ciegas. El cuello flexible, desde un principio, ya está dentro de la tubería. Ahora con la cera se complicó un poquito aquí. Ya está dentro de la tubería. Y déjame lo acomodo porque se ve un poquito chueco. Está. Ahí va. Es que con la cera como que se resbala. Se resbala un poquito de mi mano. Ahí está. Entonces, se resbala. Ok. Listo. El cuello flexible ya no va hacia el sanitario y ya no bajo y ya no estoy a ciegas en mi instalación.
Ahora, lo que hago para instalar correctamente con cuello flexible es simplemente, digamos que hago esto con el sanitario para sentir y ubicar el centro, y una vez que lo ubico, bajo el sanitario, ¿sí? Una vez que lo ubico es sentir donde el mismo sanitario va a centrar y va a sentar en el centro exactamente del cuello flexible. ¿Por qué? Porque si baja aquí en una orilla, pues está Va a tapando. quedar. Pero el centro del cuello flexible es obviamente amortiguando ciertas alturas y baja correctamente. Entonces, a eso nos referimos con siempre queda bien instalado. ¿Sí? A eso nos referimos con siempre queda bien instalado y siempre queda bien instalado a la primera. ¿Sí? No es solamente que sea un trabajo, o sea, el siempre queda bien instalado no es decirlo al aire, ¿sí? Es porque Es queda porque bien siempre instalado. queda bien instalado y es porque siempre queda bien instalada la primera. No, perdón, no te hace retrabajar el hecho de subir y bajar el sanitario. Tienes la garantía de que siempre, desde el momento en que tú lo instalas a la base, tú ya estás haciendo Sí, un sello hermético en la tubería, entre la tubería y el cuello. entre la tubería y el cuello, y al momento que tú ubicas el sanitario, pásame el acrílico tantito, please. O manchar. Al momento que tú instalas el acrílico o el sanitario, mejor dicho, el mismo sanitario te va a decir dónde bajar y ahí en el centro es donde empiezas Si a no, no aplicar. te va a dejar, como tú mencionaste, mostraste ahorita, va a estar bailando el sanitario hasta que se siente perfectamente o embone con el cuello. Ahí Exacto, es como una manera de confirmarte que ya está instalado. exacto. Porque cuando estás tú jugando en la orilla, pues, estás topando contra la parte, digamos, más dura o con Sí. más material, más interferencia. Pero cuando tú ubicas en el centro, el mismo sanitario con su peso baja y se mete en el centro del cuello, ¿no? Entonces, eso es bien importante repasar con todos ustedes y de repente hacer una actualización de ese concepto del siempre queda bien instalado y siempre queda bien instalado a la primera. No tienes que volver a cargar tu sanitario, reacomodar, reconfirmar. Y muchas veces nada más lo hacemos o lo suelen hacer algunos plomeros e instaladores, nada más para confirmar que sí hayamos caído en el centro con el cuello de cera, ¿sí? Entonces con el cuello de cera bajas a ciegas, tienes que atinarle. Y si sí le atinaste, bueno, lo levantas una vez nada más para confirmar si ya caíste, y si ya caíste, bueno, otra vez Y a lo lo mejor vuelves a hay acomodar y cierto a lo mejor riesgo. le varías en la siguiente Sí. bajada. Si no, hay que volverlo a hacer, volver a acomodar el cuello, volver a bajar, volver a acomodar el cuello, volver a bajar. Entonces, ese esfuerzo es el que le estamos eliminando al plomero o al instalador. Y ese esfuerzo es garantía en la instalación con sus clientes, es tiempo porque no tienes que estar haciendo tantos intentos y tienes que limpiar porque ya manchaste con el cuello de cera, entonces pues es dinero y tienen más Exacto. oportunidad de Y comprar. ustedes pueden ver la pieza Exacto. de la cerámica, pues termina toda manchada porque estás manipulando un material bastante problemático en ese aspecto. Y bueno, el resto de las cualidades del producto, el tiempo de vida, igual al del sanitario. El sanitario va a durar instalado ahí 5, 10, 15 años y se va a cambiar a lo mejor hasta que haya una necesidad de remodelarlo o hasta que haya una necesidad de cambiarlo por alguna otra cosa. Esa es la intención de los productos, tanto el cuello como la brida, que duren la misma vida útil del sanitario. En cambio, el cuello de cera, por muy drástico, puede durar hasta 6 meses. O sea, en el caso que sea un clima bien extremo y que haya mucha sequedad perdón, muy árido el clima O y sea, que los haya muy 6 meses altas ya tiene que temperaturas, estar a los cambiando. 6 meses ya puede presentar ciertos problemas, que se cristalice y que se empiece a fracturar y de repente empieza así como que a salirse Oye, y los bichos también lo comen, no sé cómo se llama es correctamente, pero los un, bichos también están ajá, ahí. es un elemento bastante comestible para los bichos, entonces genera ciertos bichos en ambientes muy húmedos del otro lado, o sea, digamos, en la parte norte que es muy árida, suele mucho que se resequen o que se cristalicen y que se empiecen a fracturar Y ya no hace el y sello. ya no hace su función. En la parte sur, sureste, centro, de repente
que es un clima bastante húmedo, también muy cálido. Ese clima es especial para crear bichos y ahí pueden crear cierta humedad, cierto moho debajo Y hay que del cambiar de sanitario, igual manera. y hay que cambiar la parte de la instalación del cuello de cera. Es bien común que cuando empieza a haber ciertas fracturas, empieza a haber pequeñas fugas de líquido, y esa humedad empieza a generar moho empieza a generar hongos debajo del sanitario. Y ya Y hay es un muy problema. desagradable, entonces tienes que hacer un cambio otra vez. Exactamente. Hablarle otra vez al instalador, comprar otra vez material, Exacto. deshabilitar algún corto tiempo, a lo mejor el sanitario, para que se trabaje en él. Entonces es complicado. Es complicado. Y bueno, y todas esas ventajas de siempre queda bien instalado la primera, de ya no hay oscilación y ya no hay rocking, de que tiene un largo tiempo de vida útil. Todas esas ventajas las tienes con el cuello flexible, y ahora hay una situación muy particular en el mercado donde yo creo que hace unos 4 o 3 años el cuello de cera, y por inventar un número lo voy a generalizar, el cuello de cera tal vez estaba en 3 pesos y el cuello flexible estaba en 6. O van viéndonos un ejemplo un poco más real, a lo mejor el cuello de cera lo podías comprar desde 20 pesos y el cuello flexible en 40 pesos si tú quieres, ¿sí? Entonces muchos o algunos argumentaban, sí, pero cuesta el doble. Bueno, sí, cuesta el doble, pero de 20 pesos, no cuesta el doble de 1,000 pesos. Sí, o sea, la inversión sí es el doble, pero es una inversión relativamente baja. Actualmente, el material con el que se están fabricando los cuellos de cera ya no se está produciendo en el territorio mexicano. La mayoría de los fabricantes de cuello de cera están importando este material, esta parafina o esta cera. Entonces, el cuello de cera los últimos años ha subido su precio al venta de público de una manera bastante importante. Entonces, lo que antes te costaba 15 pesos, ahora el cuello de cera quizá tiene un costo alrededor de los 30, 35 pesos contra los 40 pesos del cuello flexible. La diferencia ya no es tan grande, ¿sí? Ya la brecha esa de precios se cerró bastante entre el precio público del cuello flexible y el precio público del cuello de cera. ¿Por qué? Porque ya todo el material eso del cuello de cera está siendo importado, ¿sí? Entonces, todos estos beneficios que acabamos de platicar por una diferencia mínima en el precio de venta o el precio de compra de este producto, creo que es una apuesta bastante ganadora, es una oferta bastante atractiva, es una oferta de un producto bastante competitivo, con muchos más beneficios que vas a obtener con una diferencia muy pequeña en la inversión. Además, el cuello flexible, si no quedó a la primera y haces varios intentos, que no tienes cierto conocimiento, o yo ama de casa lo quiero instalar con ayuda de alguien, vas a tener que invertir en otro y a lo mejor en otro. No lo vas a cambiar hasta que te dure el tiempo de vida del sanitario. Exactamente. Si el cuello de cera tenemos cierto inexpertise, o el plomero anda todo el tiempo en la calle y trae varios ahí consigo en su camioneta o en su carro, pues varios ya vienen medio aguados, unos ya no los puede usar y demás. El cuello flexible ya no tiene ese problema. O al año, a los 2 años, que tuvo ciertos cambios de lo que mencionabas hace un momento, que se agrietó, que se cristalizó, que se lo comieron los bichos, hay que cambiarlo, invertirlo otra vez. Exactamente. Y eso es para, obviamente, tener una buena instalación, dignificar siempre el trabajo del plomero con productos de calidad, con productos de larga durabilidad y con productos que ofrezcan una solución profesional para la instalación, en este caso de los sanitarios. Así. Muy bien. Bueno, Sonia, ¿te parece si vamos a un pequeño break? Que nos dejen sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Regresando vamos a responder, no nos vamos a desconectar, es un pequeño receso de unos minutitos y dejen preguntas ahí en el botón de preguntas y respuestas y regresando Ricardo nos ayuda a responder. Ahorita volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer un par de preguntas para darle seguimiento a la segunda parte donde nos vas a platicar de las bridas flexibles. Sí. ¿Tienen algún aditivo especial como repelente para los roedores? Ok, el material del cuello y de la brida no tiene, es un PVC flexible. No es un material que per se sea atractivo para el roedor. No se tiene un material repelente. Sí ha habido casos, pero son casos muy extremos y nos han reportado algún caso donde puede haber ciertos roedores, pero bueno, eso obedece a otras necesidades dentro de la tubería, como válvulas antirretornos o ciertos arreglos adecuados en la tubería.
Entonces, va más por el tema de la necesidad de acomodar la tubería o de ciertos arreglos que requiera la tubería, más que el material. El material per se no es un material atractivo o no es un alimento propiamente para un roedor, pero bueno, en esos casos obedece más a necesidades de instalación en la tubería sanitaria. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, pues te dejo continuar, Ricardo, porque veo que ya tienes todas las bridas ahí y ya vamos cortos de tiempo. Muy bien, bueno, en esta última parte nada más vamos a revisar o a repasar varios aspectos de la renovación de las bridas, tanto PB200 como PB300, de 4 pulgadas en manga corta y manga larga. Bueno, hace algunos meses, incluso ya un poquito más de un año, hubo una renovación importante en las dos bridas. Voy a ejemplificarla con la brida corta, donde el espesor del plato lo hicimos de manera, digamos, uniforme. Anteriormente el plato tenía cierta conicidad, digamos que era, exagerando las cosas, tenía esta forma. Entonces lo que se hizo fue emparejarlo, hacerlo todo uniforme su espesor, tanto a la parte del centro como en la parte de los bordes. No se incrementó su espesor, es diferente, más bien se hizo uniforme. Y al hacerlo uniforme le damos mucha más resistencia a todo el plato como tal. También hubo un cambio que de tener 4 perforaciones, ahora tiene 8, perdón, orificios de fijación, 8 perforaciones que pueden ser útiles para fijar la brida hacia el piso. Y esto es bastante útil porque recuerden que cuando son instalaciones nuevas, en casas de reciente fabricación, pues tal vez es muy parejo el piso, pero es especial atención, muy parejo, pero no es totalmente liso el piso. El mismo piso, el propio piso, simplemente por las uniones de los azulejos, suele tener ciertas separaciones entre ellos. Entonces, no es muy parejo el piso en general. En una reparación de ya una instalación previa, todavía es menos probable que nos encontremos una uniformidad en el piso. Entonces, a veces, cuando estamos cubriendo ciertos desfasamientos alrededor de la tubería, a veces no hay piso firme o a veces está quebrado, entonces un orificio se convierte en no útil o inhábil. Entonces, tenemos que movernos de orificio para fijarlo. Entonces, por eso he ahí la ventaja o el beneficio de contar con 8 orificios en el plato. También recientemente agregamos en la parte baja de la brida flexible, tanto corta como larga, una aleta auxiliar, que esta aleta es un poco, digamos, su diámetro es un poco más grande o más hacia afuera del sello principal. Entonces esta aleta siempre va a quedar doblada hacia la parte de arriba. Y eso nos ayuda porque en caso de un clima muy agresivo, situaciones muy agresivas en las condiciones de instalación o en el ambiente, que puedan llegar a propiciar un encogimiento del material, esta aleta, al ser más grande y bastante flexible, no estorba en la instalación original y en caso de que haya un encogimiento, esa aleta va a bajar y va a continuar o va a mantener el sello hermético hacia la tubería. ¿Okay? Y en la brida PB 300, que es la brida de manga larga, agregamos hace también algunos meses, ustedes lo recordarán, agregamos 2 puntos de sello. Además de la aleta que ya mencioné, que agregamos en la brida corta, también agregamos 2 puntos de sello intermedios y junto con ellos unas líneas de corte, ¿sí? Unas guías de corte. Entonces, ¿por qué agregar estos sellos? Porque había ocasiones en las que por condiciones de la instalación o de la tubería, había ocasiones en que íbamos a instalarnos en una tubería muy cercana a un cuello y llegaba a pasar que al momento de instalar una brida larga, nuestro manga terminaba haciendo este efecto, ¿sí? Terminaba obstruyendo en el codo o en la T o en la conexión que sea de la tubería, que fuere,
terminaba ocasionando una obstrucción de la descarga. Y había ocasiones en que los instaladores o plomeros cortaban, pero al no existir estos sellos, si cortabas aquí, ya no existía un sello hermético hacia la tubería. Entonces, lo que buscamos hacer con esta modificación es que en estos casos donde nos vamos a instalar en una manera muy cercana a un cuello o a un cambio de dirección, pues podamos cortar en una cierta altura en el que garanticemos un sello correcto hacia la tubería, pero sin, digamos, una obstrucción en el flujo de la descarga. De esa manera podemos garantizar que estamos realizando un sello efectivo todo el tiempo contra la tubería y no estamos obstruyendo el flujo de la descarga. Y además, bueno, tiene 3 guías de corte, tiene una justamente debajo del este sello, una en esta parte y otra acá. Entonces, si nosotros cortamos hasta acá, hasta arriba, realmente lo que nosotros tenemos ahora es una brida PB200. ¿Sí? ¿En qué nos beneficia esto? Si el plomero o el instalador que va a salir en su ruta de todo el día y ya tiene 5 o 6 trabajos de instalación de sanitario y no sabe cuál es la condición real o cuál es la condición de desfasamiento o no desfasamiento de los sanitarios que va a instalar, él puede comprar la brida larga y estar cubierto contra desfasamientos de 1 pulgada o de 2 pulgadas o contra no desfasamientos. En caso de que no llegue a ocupar cubrir un desfasamiento muy largo o tener una tubería muy profunda, él puede cortar hasta acá y operar como si fuera una PB200 o una brida corta, sin ningún problema. Entonces, es una manera de darle mayor versatilidad a nuestros productos, en este caso la brida larga, que puedas utilizarlo en tuberías profundas, tuberías inclinadas, tuberías con desfasamiento, pero también si necesitas recortar su altura o la longitud de su manga, pues lo puedas hacer sin ningún problema. Y bueno, por último, recientemente lo que ya mencionábamos al inicio del webinar, el cambio del color en el plato. Anteriormente el plato era color gris, ahora está llegando o se está fabricando ya en color negro. Esto es simplemente un cambio de imagen. También pues, algunos plomeros han señalado que también el negro da un mejor contraste al momento de estar instalando y que facilita en cierto modo su manejo. Entonces, pero bueno, en realidad no hay un cambio de material del plato, no es un cambio, una resina distinta ni nada por el estilo, simplemente en este caso obedece a un cambio de imagen, una renovación de producto, un cambio de color en un componente de la brida, simplemente, y el tema del cambio de imagen en la etiqueta que ya mencionamos también. Y un punto que me gustaría repasar con ustedes, que ya lo habíamos mencionado alguna vez, y que es bien importante, cuando nosotros estamos descargando directamente a una campana, a esto se le denomina campana en algunas regiones del país, a la parte abocinada o abombada de las conexiones de PVC, normalmente el tubo entraría aquí y esta parte está abocinada, se le denomina una campana. ¿Sí? Por esquemas constructivos, por tener menos altura en losas, menos cemento, menos material en general, más recientemente han estado presentándose condiciones de instalación de este tipo, donde la tubería a la que descarga mi sanitario es propiamente una campana, o ya es un codo, o es una T, pero tiene esta figura, y el diámetro de esta parte es mayor al diámetro de una tubería. ¿Por qué? Porque la tubería entra aquí normalmente. Entonces, acuérdense que los cuello y brida flexible también se pueden instalar directamente a la campana. Ya no necesitas, anteriormente se decía que necesitabas poner un pedacito de tubo aquí, cortar al ras y luego instalar la brida o el cuello. Ahora ya no es necesario eso. El cuello y la brida flexible, recuerden que pueden tener un doblez de su manga, de su parte flexible, e instalarlo en esta parte. Y el doblez es simplemente arremangar, por así decirlo, la manga. Bueno, así se le dice acá en el norte, no sé si también se le diga así en el resto del país, pero es hacer un doblez de la manga hacia la parte externa, tanto en el cuello como en la brida, y con este doblez nosotros ya podemos llegar directamente hacia una campana. Para que dé el grosor, ¿verdad? Exactamente, porque el diámetro es mayor. Nada más me voy a dar tantito aquí. Cuando esto pasa,
ustedes van a sentir que al principio esto no, como que no entra muy bien porque queda un poquito mayor, pero lo voy a hacer fuera para no manchar mucho. Les recomiendo que usen agua simple alrededor de la manga para que esto pueda resbalar dentro de la tubería y podamos hacer una instalación correcta. Entonces, ya con ese doblez podemos hacer un sello adecuado contra la tubería en campana. Es decir, cuando vamos a tubería, a una conexión directamente de PVC de 4 pulgadas. Lo mismo puede hacerse todavía con la brida flexible, tanto la corta como la larga. Simplemente ahora hay que manipularla un poquito más porque como se agregó esta aleta, hay que manipularla un poquito más, pero es igualmente posible. De esta manera vamos haciendo el doblez, doblando sección por sección. Y acuérdense, como se agregó esa aletita, pues hay que tener cuidado nada más de hacerlo de manera pareja. Pero no estorba de ninguna manera. ¿Sí? No lo impide, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ya que tengamos este doblez hecho, igual ya podemos llegar a campana. Lo que les recomiendo es mojar la parte exterior de la manga que se va a instalar para que el momento que lleguemos a la campana, el plástico resbale correctamente dentro de la tubería. ¿Ok? Entonces, cuando vayamos a descargar a campana de tubería PVC o a una conexión codo o T, podemos hacer el doblez de la manga. Esto aplica para cuellos de 4 y bridas de 4, cuellos de 3 pulgadas y cuellos de bridas de 3 pulgadas también. ¿Ok? Entonces, recuerden mucho el tema del doblez a las conexiones, porque si nosotros no hiciéramos ese doblez y llegamos a instalar directamente nuestro cuello o nuestra brida, no estaríamos ofreciendo un sello efectivo en la instalación. Y siempre vamos a tener o retorno de olores o una posible fuga de líquidos. Entonces hay que recordar bastante bien ese tema. No afecta el largo, o sea, al hacer el doblez queda un poco más corta, no afecta porque el sello se hace en la parte de arriba, ¿verdad? Correcto. El sello, la finalidad es prender el sello. Lo que podría llegar a suceder es que la brida, en este caso, perdería la posibilidad de absorber tanto desfasamiento, ¿sí? Porque ya no tiene una parte alta tan flexible. O sea, normalmente esta parte se doblaría. Sí. Entonces ya no puedes cubrir tanto desfasamiento, pero sí te puede dar un sello perfectamente hacia la campana. La corta tiene un margen de desfasamiento. ¿Cuánto es lo que cubre? Normalmente cubre 1 pulgada, o sea, 2.5 centímetros. La larga cubre 2 pulgadas, que hace 5 centímetros. Ese sería el único detalle, porque sí, está más cortita, ¿verdad? Claro, y porque estás modificando realmente la parte flexible, no es algo alarmante, estás modificando y es una instalación muy particular, que pierde cierta propiedad. Puedes aún así hacerlo, pero depende cuánta distancia que tendrías que cubrir, podría presentarse un problema. Si ya es una descarga directa a campana y además tiene desfasamiento, ahí sí sería preferible que optemos por un pedazo de tubo, un segmento de tubo hacia la campana para poder cubrir ese desfasamiento. ¿Sí? Perfecto. Sí, son condiciones muy, muy extremas. Ya sería muy difícil cubrir todo eso en un solo producto. Y en ese tipo de instalaciones, ¿verdad? Exactamente. Tubería con campana. Muy bien. Entonces, bueno, pues espero que haya quedado todo muy claro. Sandy, si no hay nada más. No, muchas gracias. Excelente explicación, todas las novedades y las nuevas presentaciones de las bridas. Ustedes si tienen dudas aún están en la oportunidad de dejarlas en el botón de preguntas y respuestas y después se les da seguimiento, se les contacta para responder todas sus preguntas. Ricardo, de nuevo, muchas gracias por tu presentación. Nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Sandy, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, recuerden que el que sabe exige cofres. Hasta la próxima y bonito fin de semana.